Larana, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, Celia Casillas. A continuación, vamos a darle solución a la unidad 2 de Antropología Cultural, donde nos dice que hablemos del intercambio cultural. Entonces, nos dice que a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique qué son los procesos donde pueden seguir a un contacto interétnico. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro para este punto es saber qué es la cultura. Entonces, la cultura nos dice que es la antropología cultural. Taylor nos dice que esa totalidad compleja que incluye el conocimiento de las creencias, del arte, la moral, las leyes, los costumbres y cualquier otras captaciones de hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Y también White nos dice que consisten en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras, etcétera. Entonces luego nos dice que ¿qué es la aculturación? La aculturación pasa cuando la cultura se establece en un lugar predominante de otra cultura. Esto hace que las costumbres, creencias religiosas y toda forma de vivir se pierdan y empiece a realizar todo lo de la otra cultura, la dominante. Listo, para eso hay 6 procesos. Entonces, el primer proceso es la destrucción. Es cuando interviene una cultura, destruyen las creencias de la otra, le imponen que tienen que creer lo que ellos creen. Esa es la destrucción y la dominación. Dominan con violencia, con lo que sea, para que poder dominar la otra cultura. El otro es la resistencia. La resistencia se da cuando una cultura se le resiste a adquirir los hábitos, los rituales, las creencias de otra persona, de otra cultura, perdón. Y la supervivencia es cuando ya las dos culturas están y una cultura trata de acomodarse a la dominante para poder sobrevivir. Ahí viene la supervivencia y la adaptación. Una cultura trata de adaptarse a la otra cultura. Luego viene la modificación, que es cuando ya las dos culturas existen y ya una trata de modificar a la otra y se mantienen en ese punto. Luego nos dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo en la promoción de las creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Entonces, acá tiene sus cosas positivas como también sus cosas negativas. Porque cuando hay proyectos de desarrollo, un ejemplo, los pueblos donde la gente vive del agro siempre se han sostenido del agro y llega un proyecto, por ejemplo, los campos petroleros, donde vienen a agotar los recursos naturales, vienen a hacer proyectos de infraestructura, a agilizar la economía, a desarrollarla más rápido. Entonces tiene sus pros y sus contras, porque por lo menos ya la gente se empieza a letrear más, o sea, a estudiar, porque los que vienen son estudiados, pero también los están degradando porque los de la comunidad de los pueblos, la mayoría no son estudiados, llegan estas personas donde son estudiados y le están haciendo una degradación. Luego nos dice que hablemos de la aculturación y las creencias religiosas. Este tema se nos da en cuanto hubo la conquista de América Latina por parte de los españoles, donde la creencia religiosa de ellos dominó sobre la creencia de nuestros indígenas, de que ellos creían en el sol, en la luna, y los españoles ya nos llegaron con las creencias religiosas y nos implantaron esa creencia y fue la creencia dominante la que en este momento está dominando. Dice luego, según el contenido de la lectura de buscar en internet el caso de que cuente un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Entonces volvemos al mismo ejemplo de la explotación y aculturación indígena de la cuenca amazónica durante la conquista, donde nos dice que los indígenas no podían valerse por sí mismos y por eso tuvieron un impacto considerable sobre la formación de las estructuras políticas y económicas por el nacimiento del Imperio de Indias. Eh, Dice, por una parte el sector intelectual
español del momento se sintió íntimamente afectado por la suerte de la población autónoma de América. Los indígenas nativos de la cuenca amazónica fueron dejando sus creencias religiosas eh, para creer en las creencias que nos imponían los indígenas, perdón, los españoles. Por eso los indígenas de la cuenca amazónica son un caso muy importante de la culturación, porque tienen pérdida de identidad al adoptar las costumbres de los españoles, también empiezan a tener rechazo y abuso por los españoles y de allí nace la esclavitud y la denigración de los indígenas de la cuenca amazónica. Por falta de conocimiento y no hacen nada para generar alteraciones en su cultura. Muchas gracias, hasta luego.